¿Realmente vale la pena estudiar en el extranjero? Hoy vamos a hablar sobre los puntos que probablemente nadie te cuenta, que particularmente para mí fueron los mayores beneficios de ir a estudiar a un país donde no tenía mi lengua materna como base. ¿Qué pasa si no entiendo nada? ¿Qué pasa si es muy desafiante la experiencia? O Carlos, ¿qué pasa si me voy allá, no me gusta, no tengo ningún amigo, me siento solo? O también, ¿qué pasa si es muy costoso? Vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Creo que cada punto da para un video aparte, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes el por qué para mí fue una experiencia realmente tan buena y que valió completamente la pena. Hay decisiones que marcan la vida de una persona, particularmente creo que esta fue una que marcó la mía. Cuando fui a estudiar a West Virginia University, fui con media beca. Había un convenio en ese entonces, no sé si sigue vigente, pero entre la Universidad Nacional de Asunción y West Virginia University. Así que pude postularme, me preparé, presenté todo el papeleo que por cierto es muy burocrático, pero vale la pena, y pude ser aceptado, a lo cual pude ir a estudiar allá. Así que si estás interesado en ir a estudiar al exterior, este video es para vos. Conocer nuevas culturas. Cuando uno abre su mente a nuevas culturas, expande su mundo. Es realmente fascinante poder vivir esta experiencia intercultural, no solamente por el hecho de tener compañeros de todas partes del mundo, sino de poder convivir con ellos. Pude hacer amigos de India, Italia, Francia, Suiza, Estados Unidos, de todas partes. Y lo más lindo es que uno puede romper muchos tabúes, muchos prejuicios, preconceptos, cosas que antes uno simplemente podía tener cierto conocimiento de algún video que vio o algo que escuchó, pero el hecho de estar ahí con la persona, estar ahí con el italiano y preguntarle cara a cara, ¿les gusta la pizza con piña? Desde conversaciones tan banales como esta hasta temas más profundos y complejos sobre cómo ellos ven la vida, cuál es su concepto del éxito, a qué aspiran, cómo enfrentan los desafíos, qué tan importantes son las relaciones. Algo fascinante para mí fue que tuve un compañero de piso con quien compartíamos espacios comunes como la sala, el comedor y otros espacios del departamento, que era de India. Y para mí, una de mis películas favoritas, que está por lo menos en mi top 3, es una película india que se llama Tres Idiotas. No sé si alguna vez vieron, sé que existe una adaptación mexicana, todavía no la vi, pero la versión de India para mí es oro puro. Fue una película que caló tan hondo en mi corazón que cuando la vi por primera vez, yo estaba en el colegio y me sentí muy relacionado con un personaje y dije, wow, esta película es una maravilla. Nunca más la encontré después porque, como les dije, no sé en qué plataforma está, pero la volví a ver de grande. Pude encontrarla en ese momento, creo que alguien subió a YouTube o algo así, y dije, bueno, quiero volver a verla, pero sentía este pequeño miedo porque no sé si alguna vez te pasó que viste una película cuando eras chico y la recordabas con mucho cariño, con mucha pasión, pero al verla luego de grande decías, no sé por qué me gustó tanto, o será que tenía otro humor en ese entonces, o capaz ya no me llega tanto. Así que al tenerla nuevamente frente a mí, tuve este desafío y dije, bueno, voy a volver a verla. Y les puedo decir que me gustó incluso más. Así que recomendadísima si la pueden ver. Se llama Tres Idiotas. Y las películas indias son muy lindas porque tienen mucho baile, mucha música, son muy dramáticas, muy emocionales y a la par también son un poquito extensas. La gran mayoría dura entre 3 horas, un poquito más, un poquito menos, pero en fin, para gustos los colores. Así que le pregunté a esta persona si conocía la película, a lo cual él me dijo, bro, esa película fue una de las mejores, había filas de cuadras para llegar a ver la película, y me comentó de todo lo que pasó en ese entonces en India, cuál fue su repercusión, sabía todas las músicas, las canciones, comenzamos a cantar ahí, cosas muy interesantes, no sé si ustedes harían, pero que para mí fue wow, qué interesante poder compartir esto con alguien de otra parte del mundo a quien no le voy a poder preguntar esto todos los días. Así que comenzar a tener estas pequeñas conversaciones y saber más sobre estos países, sobre sus culturas, su forma de ver la vida, realmente expande tu forma de pensar. Y como dicen los estudios de la IESEC, el 88% de personas que tuvo una experiencia intercultural tiene mayor tolerancia y comprensión a otras culturas. Fue muy lindo y muy interesante porque a pesar de que parece que somos diferentes muchas veces, casi todos tenemos el mismo enfoque de querer crecer, querer desafiarnos a más y querer poder compartir y conectar con otras personas. Dominar un idioma. Como dice Ludwig Wittgenstein, el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo. Para mí, una de las cosas más fascinantes que pude experimentar en este viaje, en esta experiencia, en este tiempo de estudio en Estados Unidos fue sentir el desarrollo de mi idioma. Y no solamente por lo desafiante en sí, que es rendir el
TOEFL. El TOEFL es como un examen de admisión que uno tiene que rendir para saber si está a la altura de las expectativas en cuanto al idioma. Existen otros exámenes similares, pero en este caso a mí me solicitaron el TOEFL, y dependiendo de la universidad a la cual uno postula, existen sus niveles mínimos en cuanto al puntaje que uno tiene que tener para ser admitido. En este caso, rendir el TOEFL ya fue un gran desafío, porque si yo les muestro los libros de TOEFL, no sé si alguna vez rendiste o estudiaste, pero voy a traer después. Son libros gigantescos, invertía muchísimas horas, practicaba muchísimo todos los días, y el simple hecho de pensar que el examen iba a durar 4 horas, para mí ya era desafiante de por sí. Pensaba, ¿qué pasa si me quedo en blanco? ¿Qué pasa si de repente no sé cómo responder algo? ¿O qué pasa si me canso o mi enfoque se desvía durante el camino? Todo esto de por sí fue muy lindo porque pudimos alcanzar la nota, pero todo este proceso de desafiarse a uno a más de por sí ya es muy motivante. Uno sale de su zona de confort y sale muy preparado y motivado para enfrentar nuevos desafíos. Pero luego cuando llega allá y se encuentra de que el inglés de por sí no es el primer desafío, sino el acento de cada persona. Imagínense aquí como en Sudamérica, que el acento de un chileno, de un argentino, de un paraguayo, de un colombiano, por más que todos compartimos el mismo idioma, los acentos, los modismos, ciertas palabras son diferentes. Así que cuando uno también llega allá, se encuentra con todas estas formas de expresión con las cuales uno se siente un poquito perdido creyendo que sabe inglés. Poder desarrollar el oído es fascinante, poder entender al ritmo que hablan las personas, poder saber o tener noción a qué se refieren con ciertas palabras a las cuales uno no está acostumbrado. Y no solamente el hecho de estudiar en inglés, ya que todas las clases son en inglés, sino que rendir exámenes, tener presentaciones orales, tener defensas de proyectos, realizar ensayos, ver películas, leer libros, ver series, estar en todo este entorno, hasta en las relaciones sociales, donde uno comienza a querer hacer chistes en inglés, porque a veces el inglés uno lo maneja como de una forma muy hermética, muy pregunta-respuesta, muy cómo soluciono esto y punto, pero cómo ser sarcástico, cómo ser divertido, o cómo crear una historia, o cómo crear expectativa, todo esto en el idioma inglés o en el idioma al cual vos estés apuntando en base a esa universidad en la cual querés ir a estudiar, es realmente fascinante. En experiencias anteriores que pude tener de poder ir a estudiar el idioma en otros países, les puedo decir que es la mejor forma de aprender y optimizar un idioma, porque el momento en el cual uno se desvincula de su lenguaje natal y comienza a pensar completamente desde cero en otro idioma, uno comienza a sentir una especie de inmersión completa. Es más, algo que para mí muchas veces era muy exagerado, no sé si te pasó alguna vez o le conociste a alguien que estuvo viviendo mucho tiempo en otro país y al volver de repente te dice algo como, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra, water, agua, sí, y vos decís, qué creído, cómo se quiere hacer, pero créanme, una de las primeras cosas que yo pude sentir al volver a Paraguay fue que ciertas palabras, como estuve tanto tiempo acostumbrado a solamente pensar, escribir, hablar en inglés, porque dejé por completo el español, obviamente para tratar de mejorar mis técnicas, uno al volver, ya sin darse cuenta, piensa en inglés. Cada palabra se te viene primero en inglés, comenzás a razonar en inglés, de tal forma que yo pude percatarme que el desarrollo que uno tiene no es más el simple traducir una palabra y pasarla al inglés, sino que la forma en la que uno ya comienza a procesar la idea ya parte desde un inicio en otro idioma, en el segundo idioma, y es algo realmente hermoso. Así que si querés mejorar en cualquier idioma al cual estés apuntando, este tipo de experiencias inmersivas realmente valen oro. Y como dicen estudios de la British Council, alumnos que tienen una experiencia inmersiva en un idioma tienen 40% más de fluidez que alumnos que solamente estudian en un aula, porque obviamente es diferente tener tu lengua natal, usarla todo el tiempo y de vez en cuando querer hablar un poquito en cierto idioma, pero como dice la frase, llevarla a una persona que necesite trabajar, que necesite subsistir o incluso pasar exámenes y que no tenga más remedio que aprender ese idioma. Te doy mi palabra que no va a necesitar años, va a necesitar semanas o meses para poder aprender al máximo. Es como un bebé que está aprendiendo de cero todo. Muchas veces no tiene una noción particular sobre cómo unir ciertas palabras, pero el simple hecho de comenzar
comenzar a repetir, comenzar a animarse, no tener miedo de los errores y tratar de practicar todos los días hace que uno genere una fluidez, un oído, una técnica muy pero muy buena. O como dice otra frase, ¿querés ver cómo una persona mejora su idioma? Que se enamore de alguien que habla solamente en ese idioma. Independencia y responsabilidad. El crecimiento de uno comienza cuando sale de su zona de confort. Cuando uno tiene una experiencia de estudiar en el extranjero, increíblemente uno se da cuenta de que el crecimiento depende solamente de uno mismo. Nadie va a andar detrás de vos, nadie te va a despertar por la mañana, nadie te va a exigir hacer tus tareas. Fue algo realmente fascinante para mí porque en todo este proceso en el cual uno se desafía más de tener que postularse, de tener que pasar por el proceso burocrático de ser aceptado, todo esto de por sí ya es desafiante. Luego llegar allá, tener que vivir solo, tener que empujarse solo, saber que muchas veces uno se cansa o uno quiere quebrarse por ciertas situaciones de estrés y reconocer que uno tiene que continuar avanzando hacia adelante, forman quien uno es como persona. Recuerdo demasiado bien, aparte de todo lo que me pasó en el aeropuerto, que cuando llegué a mi departamento, lo primero que yo dije fue: qué buena comida me voy a mandar y qué buen noni voy a hacer. Así me moría de sueño. Una noche antes no había dormido en todo el proceso entre el aeropuerto, el viaje, esperar el bus que me busque, después estar yendo hasta el departamento donde me iba a hospedar. Y cuando llego y me voy a mi habitación me doy cuenta de algo interesante. Aparte de los menos 15 grados que hacía afuera, me di cuenta de que no había ninguna frazada. Así que me bajé con la esperanza de que se pueda alquilar y me dijeron que no, a lo que obviamente tenía que ir a comprar las frazadas de otro lugar. Y yo le pregunté cuál es el lugar más cercano para irme, tenía mucho sueño, ya estaba oscureciendo, tenía hambre y me dijo: sí, el lugar más cercano está acá a 40 minutos en taxi. Ahí luego ya fue madre mía, así que tuve que irme hasta un lugar, hasta una despensa. Número uno, porque me moría de hambre, compré un sándwich y como mi teléfono seguía sin tener señal, le tuve que pedir al cajero para que me pida un Uber, a lo cual tuve que salir a esperar mientras comía mi sándwichito, que por cierto estaba congelado, y hasta el día de hoy recuerdo que me goteaba todo el juguito del sándwich por la mano, por mi campera, pero ni ahí estaba. De lo cansado y del sueño, con los menos 15 grados esperando el taxi o el Uber, no me acuerdo qué era, viene, me lleva hasta el súper, aproveché y compré todas las cosas que necesitaba, platos, cubiertos, tazas, y al salir, al terminar de hacer todas las compras, evidentemente ya era de noche, pero nuevamente le tuve que pedir a la cajera del súper para que me haga el pedido del Uber y salir a esperar afuera. En medio de la noche ya me estaba congelando, para colmo yo no sabía si el Uber cancelaba o pasaba cualquier cosa, yo iba a estar esperando allá afuera solito. El punto es que tardó nuevamente como 20 minutos en llegar. Y hasta el día de hoy me acuerdo que apenas me subí al taxi, era una señora, me quedé dormido, completamente dormido. Así que nuevamente ya me avisó cuando llegamos al destino, pero son estas cosas que uno evidentemente no va a hacer y probablemente no va a pasar a menos que viva solo o que no tenga ayuda realmente. Cuando uno está en su casa es como que hay comida o uno tiene amigos o tiene familia a quien acudir, pero cuando uno está fuera del país, nadie va a estar cuidándote, nadie va a estar detrás de vos. De repente ni le conoces a nadie como para pedir ayuda por un día. Uno aprende a formar estos músculos que realmente pienso yo el día de hoy que valen completamente la pena formar. No solamente somos grandes por el éxito que alcanzamos, sino por en quién nos convertimos en proceso a ese éxito. Algo interesante para mí es que como yo me fui con media beca, yo tenía que tener un índice de asistencia casi perfecto, del 90% para arriba, si no era del 95% para arriba, lo cual no era muchas veces tan fácil cuando tenías días en donde la temperatura era de menos 24 grados bajo cero, o cuando uno ya se cansaba de estar rindiendo examen tras examen, ensayo tras ensayo, inglés todos los días, y había un momento en el que uno quería decir: ¿cómo quiero dormir un poquito más? Pero ahí era: tengo que llegar a tiempo. Y para más, allá el campus universitario no es como que uno vive en un lugar y se va a la universidad. Prácticamente el campus universitario es como una ciudad de grande, así que tenés que subirte a un tren para irte de una clase a la otra. Y en todo ese campus, en todo ese predio solamente viven estudiantes. Muy pocas otras personas que tienen de repente cargos como de jardineros o profesores. Luego es como que hay muchas zonas de montañas, de bosques, pero el meollo del asunto, el centro, se trata de esa universidad. Por lo tanto, uno tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy disciplinado. Uno también tiene que saber que si se va con media beca, tiene que mantener sus notas. Así que no tenés escapatoria a estudiar. Uno también tiene que saber administrar sus finanzas. Uno tiene gastos. Uno también tiene que saber administrar su salud. Si te pasa algo, si te engripas o lo que sea, tampoco va a haber alguien que te va a decir: mira, te preparo caldito de pollo, o lo que necesites. Es vos qué vas a hacer.
¿Cómo vas a continuar a pesar de la adversidad? Cuando te cansas, ¿qué vas a hacer al respecto para cuidar tu estado físico, tu enfoque, tus estudios, tus notas, tu idioma, tus relaciones? Y cuando uno puede tener toda esta presión, por más que pueda ser abrumadora, uno puede luego comenzar a darse cuenta de que aprende a resolver ciertas situaciones que antes no las hubiera resuelto si hubiera dependido de alguien al respecto. Así que uno crece muchísimo en todo esto. Como dice Brian Tracy, la libertad es la recompensa de la responsabilidad. Y como dicen los estudios del Erasmus Impact, el 94% de los estudiantes que tuvo una experiencia internacional reconocen haber mejorado su autonomía y responsabilidad. Nuevas técnicas de estudio. Yo me quedé completamente enamorado al llegar allá por el simple hecho de darme cuenta que todas las experiencias en cuanto a las materias era totalmente práctica e inmersiva. ¿En qué sentido? Existían materias donde uno no solamente tenía que agarrar y completar un papel, sino que poner su punto de vista. Y para mí esto era, pero ¿qué pasa si mi punto de vista es diferente al del otro fulano? Y el profesor explicaba, no pasa nada, igual vas a tener el punto porque este ejercicio se trata de que vos puedas encontrar una solución. ¿Cuál puede ser tu punto de vista o tu punto de solución para este problema? Obviamente en base a lo estudiado. Y esto para mí era fascinante porque mucho tiempo, o por lo menos en mi momento cuando estaba en la universidad, se le daba, me refiero a la universidad aquí en Paraguay, había ciertas materias donde todo era memorizar, todo era acordarte de una palabra, o sí colocar una respuesta estructurada y cualquier otra cosa estaba mal. Así que tener esta libertad de poder pensar, de poder razonar, de poder indagar en diferentes opciones, aparte de esto, todo era muy práctico. Eran casos de ¿qué harías en esta situación? O se colocaba un problema y así eran la gran mayoría de clases. Aparte de todo esto, tu nota final no dependía de tu examen final, que también era otro asunto que aquí teníamos en ese entonces. No sé si sigue así siendo hasta ahora. Pero ¿qué pasaba? Que muchas veces uno podía estar todo el semestre o todo el año sin hacer nada, estudiar para el examen final y ahí pasaba. O al revés, ser un muy buen estudiante durante todo el año y particularmente pasar una situación difícil antes del examen y por no rendir bien, tener un mal resultado en cuanto a tu nota final. Allá todo contaba. Cada materia, cada examen, cada práctica, cada ensayo, cada proyecto, cada tarea, todo era parte de tu nota final, de tal forma que si en el examen final no rendías tan bien, no era el fin del mundo, pero esto también te obligaba a estar todo el tiempo estudiando. No existía de otra. Si no estudiabas, si no mantenías tu promedio y tu progreso constante, no ibas a poder pasar el examen final, así de sencillo, lo cual puede parecer un poco desafiante, pero te doy mi palabra que de todas las materias que pude tomar y estudiar allá, me recuerdo muy, pero muy bien. Desde los ensayos, hasta las prácticas, hasta los casos. Una de las materias que tomé fue liderazgo. En cada clase había un caso práctico que vos tenías que resolver en grupo o de forma individual y luego pasar a defender frente a todos. Así que no simplemente era presentar y hablar al respecto, algo que a mí me gusta mucho, sino hacerlo en inglés y defender un caso, analizar los puntos débiles, ver las fortalezas. Amaba esto. En las clases de economía, por ejemplo, tenía exámenes todos los días al terminar la materia sobre lo que fue la clase, así que uno iba sumando, iba estudiando, aparte de los ensayos, libros, proyectos, una maravilla. También a la par uno tenía la opción de tomar las materias principales de tu carrera y a la par materias optativas. Entre una de las materias optativas yo tomé las clases de actuación, cosa que no es nada parecido a lo que uno cree, no era nada casi teórico. Uno tenía que leer un libro, que era la creación del personaje de Stanislavski, y a medida que leía, uno tenía que preparar un ensayo sobre el mismo. A la par teníamos presentaciones casi todos los días, a la par teníamos un examen escrito cada 2 semanas, y a la par teníamos que asistir a las obras de teatro para hacer un ensayo al respecto. O sea, si uno se da cuenta, no es como que uno tenía que ir y cumplir nomás, de verdad uno sudaba para poder tener las mejores notas posibles. Según estudios de Stanford, los alumnos que tienen un sistema de evaluación continua tienen un 33% de mayor rendimiento académico que los que tienen un sistema de evaluación único al final de la temporada. Viajar y explorar. Vamos a ser sinceros, cuando uno va a una experiencia internacional, no solamente va con la intención de estudiar al máximo, sino que también piensa en cuántos destinos más voy a poder conocer en esta experiencia, a qué lugares puedo ir durante toda esta travesía. El 67% de los estudiantes que tienen una experiencia internacional como mínimo conocen 3 destinos nuevos. Algo muy interesante que pasaba en West Virginia es que cuando llegaban fechas festivas como Pascuas, vacaciones de verano, de invierno, todos los alumnos volvían a sus ciudades. Como en West Virginia no hay demasiado para hacer más que la universidad,
completamente el campus quedaba desierto, sumamente vacío, así que era muy aburrido quedarse ahí. En una de esas fechas tuve la oportunidad de viajar con uno de mis mejores amigos a su ciudad. Fuimos a New Jersey, un camino de 6 horas en auto, pudimos pasar por Pensilvania, al llegar allá nos recibieron sus amigos, comimos comidas típicas, me mostraron los lugares más emblemáticos, pasamos demasiado bien y es muy lindo poder vivir esta experiencia porque no es lo mismo ir a un país como visitante, como un turista, que conocer un destino con personas del lugar, personas que realmente conocen ese lugar donde se come bien, esos lugares que probablemente no son tan conocidos o que no salen en internet, pero que la gente local sabe que esos son los puntos realmente estratégicos. Así que tener esta oportunidad de conocer destinos nuevos también forma parte de la experiencia. Amistades para toda la vida. Puedo decir que en West Virginia no hice amigos, hice realmente hermanos. Lo más lindo, creo que aparte de estudiar, aparte de conocer destinos nuevos, aparte de desarrollar mi idioma, aparte de poder expandir mi mente, fue poder conectar con personas realmente únicas. Tener esa posibilidad de conectar con otras personas que también tienen el enfoque de crecer, de aprender, de superarse. Fue algo que yo pude disfrutarlo mucho porque uno se da cuenta que cuando va a vivir a otro país, no es como que uno solamente se enfoca en el estudio, sino en formar parte de un equipo, formar parte de un ambiente, de un ecosistema, de un grupo. Elegir este grupo va a ser determinante para saber a qué quieres llegar. Si uno se junta con grupos de personas que ni ahí está por los resultados, probablemente por ser parte de ese grupo uno va a caer en esas prácticas. Pero cuando uno encuentra un grupo que tiene el enfoque de crecer, ayudarse mutuamente, pasar bien a la par, poder divertirse e ir avanzando hacia adelante todos como una sola unidad, es algo único. En toda esta experiencia les puedo decir que nada de esto hubiera sido igual si no hubiera sido por los amigos que pude tener en ese proceso. Les puedo decir que toda esta experiencia jamás hubiera sido igual si no fuera por estas personas. En el departamento donde yo vivía teníamos una relación casi de hermanos con nuestros compañeros, así que nos ayudábamos entre todos, cada uno se encargaba de ciertas tareas, si uno era mejor en ciertas asignaturas o materias le ayudaba al otro, o de repente también tenemos el caso de que uno de nuestros compañeros de piso trabajaba en Chick-fil-A, esta empresa de pollos empanizados, así que muchas veces llegaba de noche, golpeaba la puerta de cada uno y decía traje pollo para los que quieran y compartíamos entre todos. A diferencia de lo que muchos creen, que uno cuando va a estudiar al extranjero, uno va a ser el raro, uno va a ser el diferente o va a haber un trato un poco incluso discriminatorio, les puedo decir que la experiencia que yo tuve fue realmente fascinante. Pude conocer personas maravillosas, pude conocer personas que realmente se preocupaban por verme crecer, pude conocer personas que también estaban enfocadas y que veían las formas en las que yo podía mejorar como profesional. Pude conocer personas con quienes no solamente nos ayudábamos en ciertas materias, sino que te preguntaban cuáles son tus sueños, a qué quieres llegar, cómo puedo ayudarte con esto. Fue realmente algo hermoso, de tal forma a que uno cuando viaja no solamente está en un entorno en el cual adquiere conocimiento, sabiduría, aprendizaje y tiene una percepción mucho mayor sobre diferentes puntos de la vida, sino que uno crea conexiones que muchas veces quedan de por vida. Amigos que conozco que también tuvieron la experiencia de ir a vivir con familias, ya sea de intercambio en la época de colegio o en la universidad, y pudieron generar estas conexiones, hasta el día de hoy siguen en contacto con esas personas y pueden tener para siempre la certeza de que van a tener un hogar con las puertas abiertas cuando visiten ese país. También, como en cualquier familia, no todo era perfecto. A veces existían ciertas diferencias, ciertos roces, ciertos piques. Recuerdo que en una de esas ocasiones uno de los muchachos también había armado con su novia casi por 4 meses un rompecabezas y dejaban en el piso de la sala. Y en una de esas uno de los compañeros, creo que jugando con una pelota o algo así, destruyó y se armó un despelote. Realmente fue algo épico, casi de película, pero son cosas que pasan. Al fin y al cabo y al final del día uno siempre reconoce que el trabajo en conjunto y formar parte de una comunidad realmente es algo que vale la pena y uno puede sentir ese respaldo en un proceso a largo plazo. Según estudios de Education First, el 84% de alumnos de intercambio mantiene sus relaciones con sus amigos del extranjero hasta por 5 años después.
después. Por eso, para concluir, ¿vale la pena estudiar en el extranjero? La respuesta es completamente sí. Vas a aprender más de vos mismo que de cualquier otra materia. ¿Puede ser costoso? También. Dependiendo de cuál sea la universidad en la que estés estudiando o cuál sea el país, los costos van a ser mayores o menores. Por eso te recomiendo a que puedas ver becas, medias becas, becas deportivas, cualquier scholarship al cual puedas acceder te va a ayudar muchísimo a que la experiencia no sea tan costosa. Nuevamente, tiene su costo, pero realmente vale la pena. ¿Qué si el nivel de exigencia es alto? También es cierto, puede que sea alto el nivel de exigencia, pero también es ahí donde uno se descubre y se pone a prueba. Por esto y mucho más, te recomiendo encarecidamente que si tenés la oportunidad, te gusta la idea, querés conocer otros países, querés relacionarte con otras culturas e incluso mejorar tu idioma, que puedas acceder a la oportunidad de estudiar en el extranjero. Por eso, no importa de dónde vengas, sino hasta dónde estés dispuesto a crecer. Y ahora decime, ¿te animarías a ir a estudiar a otro país? ¿Qué te está frenando? Déjame tu respuesta en los comentarios.